Bien. Bueno, disculpen la demora. Hoy vamos a tener el último encuentro de esta parte, bueno, de las clases plenarias que me han asignado. La verdad es que pensé que iba a tener algunas clases más. Hoy vamos a darle un cierre a lo que es la parte de Derecho de la Navegación, y el jueves 18 van a tener una clase plenaria, solo una, sobre Derecho Aeronáutico con el doctor Sánchez. La verdad que se me hace muy difícil comprimir. Se imaginan que el temario, yo ya les dije, esto era una materia entera. Resumirlo en 3 clases es prácticamente imposible. Así que, bueno, hice una elección, como les dije el otro día, de algunos temas, y quiero que sepan que en el parcial yo me voy a circunscribir a lo que he dado en clase. No les voy a preguntar cosas que no hayan salido de mi boca. Pero para eso sí les ofrezco como material las clases grabadas, la lectura de la Ley de la Navegación en los puntos atinentes a lo que vimos, y una lectura sobre la Ley Federal de Pesca, el régimen federal de pesca, que vamos a tocar hoy muy por encima, pero que me parece que es lo más importante que se pueden llevar por el lugar donde vivimos, ¿sí? Entonces, el encuentro de hoy va a tener 2 enfoques desde el punto de vista de la importancia comercial de la navegación. Y va a ser muy escueto, muy elemental, pero bueno, me gustaría que presten un poquito de atención, y si a alguno le interesa, la propuesta, como siempre, les dejé mi teléfono para darles material si quieren ahondar al respecto. Quiero abocarme más que nada a la ley de pesca, pero antes de eso no puedo dejar de mencionar contratos que tienen una trascendencia fundamental en el ámbito del derecho comercial en cuanto hacen a la logística como elemento necesario e indispensable en la cadena de distribución de mercaderías. Entonces, nos encontramos dentro del derecho de la navegación en su vinculación directa con el derecho del transporte. Y allí aparece el buque como el medio de transporte de mercaderías. Entonces, lo que me interesa que sepan es que hay un contrato básico que se celebra entre el armador del buque, que recuerdan que hablamos que el armador del buque era aquella persona que tiene la disponibilidad física del buque a los efectos de organizar la aventura náutica, ¿sí? Es quien dispone de la tripulación y de la puesta en condiciones del buque para la aventura náutica. Y dijimos que podía ser el propietario del buque o el locatario del buque, ¿sí? Solo estas 2 figuras son las que pueden detentar el carácter de armador. Entonces, para que este buque, estamos hablando de un buque que transporta mercaderías o eventualmente sustancias, pueda realizar un viaje, el contrato que se celebra entre el armador y aquella persona que contrata los servicios del buque para transportar mercaderías es un contrato de fletamento. Entonces, está descrito en la ley, por favor léanlo, están descritas los sujetos, el objeto, las responsabilidades, pero al menos sepan que si yo les pregunto un contrato, cómo se configura un contrato para transportar mercaderías, lo primero que aparece es el contrato de fletamento en relación
a un contrato que se celebra entre el armador de un buque, que va a denominarse en los términos del contrato de fletamento fletante, se invierte la denominación habitual que existe en el resto de los contratos. Aquí el armador, que es quien pone a disposición el buque, se denomina fletante. Y quien celebra el contrato para tener la disponibilidad del buque para trasladar las mercaderías se denomina fletador. La formalización de este contrato se va a llevar a cabo a través de la denominada póliza de fletamento. Póliza que, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la injerencia del derecho internacional privado en el ámbito de la navegación y de los contratos que se celebran? Si se trata de un contrato de fletamento que trasciende el ordenamiento jurídico propio, porque se va a tratar de un fletamento para llevar mercaderías hacia otro país, las condiciones de esa póliza van a estar regidas por principios, como hablamos en algunas oportunidades, por reglas propuestas y aceptadas por diferentes organismos de la comunidad jurídica internacional, como la Organización Marítima Internacional o como la Cámara de Comercio Internacional. Si ustedes ahondan un poquitito, van a ver que para la celebración de estas pólizas de fletamento existen fórmulas preestablecidas con siglas que hacen alusión a algunos términos en inglés de condiciones de celebración de estas pólizas, de estos contratos de fletamento. Entonces recuerden, fletante es el armador, fletador es quien contrata, ambos suscriben una póliza de fletamento y el pago que el fletador realiza al fletante, que es el armador, se denomina flete. Es decir, fíjense que hay un juego de palabras, pero ténganlo presente. El pago que realiza el fletador por tener la disponibilidad del buque se denomina flete. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Bien. Este contrato va a tener la finalidad, dijimos, de transportar mercaderías. El fletador lo que va a obtener con la firma de este contrato es la disponibilidad de la capacidad total o parcial del buque por un tiempo determinado. Pero no va a disponer del buque en lo relativo a la tripulación, al capitán, todo lo cual va a ser provisto por el armador, ¿sí? Porque el armador va a seguir teniendo responsabilidad en esta aventura marítima. El armador, que dijimos en el ámbito de este contrato, es el fletante. Entonces, el armador fletante va a ser quien proponga la tripulación y el capitán, y quien va a tener a cargo comandar la aventura marítima. El fletador, que está pagando un flete por el uso de este buque, va a tener la disponibilidad de los espacios totales o parciales del buque, conforme se haya dispuesto en la póliza, y va a ser quien le va a proponer las rutas al capitán en función de hacia dónde se dirigen las mercaderías que él va a transportar. En general, en la actualidad, lo que se loca es un espacio del buque para el transporte de containers, ¿sí? Ustedes recuerden que todo lo que es logística ha cambiado absolutamente desde la llegada de la contenedorización, porque lo que se propician son contratos de fletamento donde el fletador va a disponer de espacios dentro de un buque
para colocar allí contenedores que probablemente no transporten mercaderías propias. ¿Qué va a hacer el fletador una vez que alquiló espacios, celebró este contrato de fletamento y tiene disponibilidad de un buque? Va a celebrar con terceros contratos de transporte. Es decir, yo, fletador, celebré con un armador un contrato de flete. Me aseguro tener espacio en un buque. Y ahora le ofrezco a terceros esta posibilidad de transportar mercaderías a través mío, que tengo espacio en un buque. ¿Se entiende? Esta contratación que va a realizar este fletador con un tercero se va a denominar contrato de transporte. Bien, y entonces, dentro del marco de este nuevo contrato que aparece, este fletador va a pasar a ser el transportista, que va a celebrar un contrato con el dueño de X mercaderías, cualquier cosa que se les ocurra, supongamos alimentos, ¿sí? Y esta persona que va a celebrar este contrato de transporte va a pagar por eso un monto de dinero a cambio del transporte de las mercaderías, configurando así un contrato de transporte cuyo perfeccionamiento va a ser el conocimiento de embarque. Algunos de ustedes habrán escuchado hablar, tal vez, en Derecho Internacional Privado, de Bill of Lading. Es el billete de conocimiento. El conocimiento es, entonces, la formalización del contrato de transporte en el ámbito del derecho marítimo. Para lo cual, entre el transportador o transportista de las mercaderías, el dueño de las mercaderías, se formaliza este contrato. En primer lugar, el dueño de las mercaderías lo que va a hacer es una declaración de embarque, declarando cuáles son las cosas que va a transportar. Esa declaración de embarque va a tener comunicación al capitán del buque, para que sepa qué es lo que está transportando. Y una vez que se produce la aceptación de esa declaración de embarque, se emite el denominado conocimiento de embarque, que representa la propiedad de las mercaderías. Es decir, ese conocimiento de embarque se transforma en un título valor que puede ser comercializado por el valor de las mercaderías que describe. ¿Se entiende? Sería como una guía en el contrato de transporte común. Exactamente, exactamente. Es el equivalente a la guía, el contrato de transporte marítimo, terrestre. Entonces, este conocimiento de embarque puede ser nominativo, puede ser al portador, al igual que cualquier otro papel de comercio, ¿sí? Y está definido en la Ley de Títulos y Valores y tiene sus condiciones de perfeccionamiento. ¿Se acuerdan que yo les dije
que como hay una fuerte injerencia del derecho internacional, en uno de los caracteres de esta rama del derecho está la internacionalidad, y les hablé de la existencia de reglas que determinados organismos de la comunidad jurídica internacional proponían para determinados institutos, y hablamos que en tema de averías existen las reglas denominadas reglas de York y Amberes. Bueno, en el ámbito del conocimiento de embarque, las reglas de Hamburgo definen las condiciones de estos documentos. Y aún más, vieron que hablamos de un organismo que es la Cámara de Comercio Internacional, que propone los denominados Incoterms, que son términos de venta comercial internacional. Bueno, en estos Incoterms hay elementos que se toman para perfeccionar el conocimiento. En cuanto a dónde se entregan las mercaderías, cómo se entregan las mercaderías, si la propiedad, o sea, si el consignatario, que es la persona que va a recibir las mercaderías en destino, las va a recibir en un depósito o directamente las tiene que retirar del buque. Todas esas condiciones quedan expresadas en el conocimiento del embarque, ¿sí? La verdad es que podríamos seguir hablando todo el día respecto de este tema. Perdón, profe. Sí. Esta carta de conocimiento, entonces, es sinónimo de Bill of Lading, ¿no? Sería traducido al inglés. Perfecto. Es lo mismo. ¿Qué sería, como una carta de porte en el contrato de transporte de cosas? Sí, sí. Podría hacerse esa analogía, digamos. Sí, tiene alguna connotación comercial un poco más importante que la carta Claro. de porte, pero porque la actividad en sí naviera, lo que es el transporte marítimo, tiene una envergadura mayor. Recuérdense que en el primer encuentro yo les dije, el 90% de las transacciones comerciales internacionales se tienen dentro de su componente, en el ámbito de la logística, el derecho marítimo, ¿sí? Entonces, esas mercaderías, en un 90%, se trasladan a través de buques. Así que imagínense la envergadura de este tipo de contratos, ¿sí? Perfecto. Con esto, ¿qué les quiero decir? Nos da el tiempo para hablar sobre la cadena de responsabilidades, hasta dónde llega esa cadena, si traspasa la figura del contrato de transporte y eventualmente puede llegar al armador, cuáles son las incumbencias del capitán en este tipo de responsabilidades, si conduce bien o mal la aventura náutica y eso produce algún perjuicio, como veíamos el otro día, ¿se acuerdan en el tema de averías? Cuando decíamos, es una decisión que toma el capitán razonada para evitar un perjuicio mayor, y acá entran a jugar las responsabilidades de aquellos que salvaron sus mercaderías y las obligaciones de aquellos que digamos, las responsabilidades y obligaciones de los que salvaron sus mercaderías respecto de los derechos de repetición que tienen aquellos que se vieron afectados. Entonces entra a jugar la figura del contrato de transporte, si había un contrato de fletamento que liberaba de cierta responsabilidad al armador, o si el armador directamente era un comerciante que celebró directamente el contrato de transporte sin el flete en el medio, ¿sí? Pero bueno, no nos da el tiempo para ver todo eso. Quédense al menos con una idea clara de qué es un contrato de fletamento, qué es un contrato de transporte, y sepan
que en materia de transporte, en el derecho marítimo, en Argentina prácticamente no hay empresas argentinas. Hay empresas argentinas muy pequeñas, como Marúa, por ejemplo, y hay empresas internacionales, como ustedes habrán podido ver si van al puerto de Buenos Aires, como Maersk o China Shipping, de manera que el ordenamiento jurídico aplicable dentro de esos buques, es el ordenamiento de la bandera de ese buque, ¿sí? Después, los contratos que se celebran son contratos que se celebran con personas que residen, y sociedades que residen en Argentina, que disponen el transporte de mercaderías, pero es un contrato eminentemente de derecho internacional, ¿sí? Esta explicación resumidísima y básica, elemental, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, Bien. sí, profesora. Sepan que si tienen alguna duda, ya les dejé mi teléfono, me mandan un mail, lo que ustedes quieran, ¿sí? Estoy a disposición. Léanlo de la ley de la navegación y cualquier duda que tengan, me mandan un correo o un mensajito, no tengo inconveniente. Pero la verdad es que quiero abocar un ratito a otro, digamos, otra cuestión dentro del ámbito del derecho comercial en la que interviene el buque, ya no como medio de transporte de mercaderías, sino como elemento básico para una actividad industrial en sí misma, que es la pesca, ¿sí? Sí. Y acá todos los que somos marplatenses, todos los que vivimos en esta hermosa ciudad, tenemos que tener un poquitito al menos de noción de qué estamos hablando. Bueno, primero les quiero decir que la figura, digamos, el ordenamiento legal que rige en principio la actividad de manera programática, porque también cuando hablamos de los elementos de esta rama del derecho, yo les dije que tenía un carácter reglamentarista muy fuerte, y este es un ejemplo. En el ámbito de la pesca rige la Ley Federal de Pesca, que es la Ley 24.922, soy malísima con los números, cada vez peor. Después, en el ámbito en sí mismo de la actividad, reglamentaciones emanadas de la autoridad de aplicación, básicamente del Ministerio, la Subsecretaría de Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, reglamentaciones emanadas de Prefectura Naval Argentina y del Consejo Federal Pesquero, que es un consejo multidisciplinario creado específicamente por este régimen federal de pesca, intervienen reglamentando la actividad. Yo les voy a hacer un resumen, voy a tratar de ser lo más clara posible. ¿Qué buscó este régimen federal de pesca? Buscó reglamentar la actividad teniendo como mira la preservación del recurso marítimo. Dispone, en principio, dos tipos de actividades. La pesca, es decir, analiza dos tipos de actividades. La pesca como actividad comercial y la pesca a los fines de la investigación. Uno y otro se complementan. Entonces, la ley habla que para poder abocarse a una u otra actividad, necesita
tener una habilitación para eso. De manera que, para que un buque pueda abocarse a la actividad pesquera con fines comerciales, necesita un permiso de pesca. Y ese buque lo que va a realizar son actividades de investigación científica, lo que necesita es una autorización de pesca, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de autorización de pesca a los fines de la investigación, estamos hablando de los buques, por ejemplo, que trabajan para INIDEP, de manera exclusiva, a menos que se otorgue esa autorización a algún buque extranjero que esté realizando en el marco de algún organismo como el Comité Marítimo Internacional, alguna actividad en el marco de la ONU, se autorice expresamente algún buque extranjero, ¿sí? Esto con fines de investigación científica. Entonces, cuando hablamos de un buque que está en el mar realizando actividad científica, lo que tiene es una autorización. Después, cuando el buque necesita una habilitación para desarrollar la actividad comercial, hablamos de permiso de pesca, ¿sí? El permiso de pesca es solo la habilitación del buque para ingresar al caladero, es decir, para ingresar al lugar donde se encuentran las especies determinadas. No, es importante que lo tengan en cuenta. Acá se olvidan de la autorización con fines de investigación científica. Estamos hablando de un buque abocado a la actividad comercial. Ese buque necesita, en primera instancia, un permiso. Es la habilitación para ingresar al caladero. Y dentro de ese permiso necesita una autorización de pesca, que es lo que va a permitirle obtener el recurso. ¿Sí? Es importante esta distinción. El permiso contiene una autorización. No hay permiso sin autorización, porque sin autorización ese buque que quiere explotarlo comercialmente no puede hacerlo. ¿Está? Sí. Esta autorización puede ser una autorización lisa y llana o puede ser una cuota. Y a través de la investigación científica se ha determinado que determinadas ciertas especies, que en la actualidad son 5, 4 variedades de merluza y la vieira, no pueden ser pescadas de manera indiscriminada, ¿sí? Entonces, doctora, sí. Perdón que la moleste, pero Ketty Martínez tiene el audio activado y se le corta mucho, no se la puede escuchar bien. A ver. No me había dado cuenta, perdón. Ahí está, gracias. Bien. Perdón, doctora. Sí. No, muchas gracias por avisar. Bien. Entonces, resumo por si alguien no escuchó bien. Autorización en términos de investigación científica para que un buque pueda ingresar al caladero y extraer especies a los efectos de investigación. Me olvido de un buque que está abocado a la investigación y nos paramos frente a un buque que está abocado a la actividad comercial. Necesita primero un permiso para ingresar al caladero, y ese permiso va a traer aparejada una autorización para captura. Si esa autorización es de determinadas especies que están cuotificadas, lo que va a tener es una cuota en lugar de una autorización. Y esto es si el buque se va a abocar a 4 especies de merluza o a pescar vieira. En ese caso,
lo que va a tener en lugar de autorización va a ser una cuota individual transferible de captura. Así se denomina. Cuota individual transferible de captura. Perdón, Próxima. esas eran la merluza. ¿Cómo? ¿Y cuál otro? La merluza y cuál otra especie. 4 especies de merluza, que es la merluza ursi, la merluza azul, me acuerdo de las otras 2, y la vieira. Si el buque se aboca a la pesca de esas variedades, necesita tener una cuota individual transferible de pesca. ¿Por qué decimos que es cuota? Porque todos los años el INIDEP, respecto de estas especies, va a determinar cuál es la captura máxima permisible. Esto en función de aquellos estudios de investigación científica que le permiten determinar cuál es la capacidad y cuál es la posibilidad de captura de determinada especie para no depredarla. Algo que ustedes saben, lamentablemente, en nuestro país, durante años, hicimos desastres con nuestros recursos marítimos, desastres. Entonces, esta ley lo que vino fue a dar cierto orden, y esto no quiere decir que estemos en Disney, ni mucho menos. Ustedes saben que suceden un montón de irregularidades, pero al menos hay un elemento legal que ha pretendido poner cierto orden, ¿sí? Entonces, la actividad que desarrolla el INIDEP con respecto a todas las especies, pero específicamente les estoy contando en relación a las especies cotificadas, es un análisis de cuál es la capacidad de captura para no extinguir la especie. Todos los años se eleva un informe, y entonces dice, ¿se puede pescar de merluza ursi? Cualquier cosa les digo, 10.000 toneladas. Cada barco va a tener una cuota. Esa cuota no va a estar dada en cantidad de toneladas, sino en un porcentaje de esa capacidad de captura. Entonces, el barco X va a tener un 5% de la captura máxima permisible. ¿Está? Si son 10.000 toneladas, podrá pescar 500 toneladas. ¿Se entiende? Cada barco tiene una cuota que en función de la captura máxima permisible establecida anualmente por el INIDEP va a determinar cuántas toneladas de esa variedad va a poder pescar ese buque. ¿Está? ¿Por qué les dije que esa cuota es transferible? Porque se puede transferir toda o parte de la cuota sin necesidad de transferir el permiso, que ahora nos vamos a adentrar en ese tema, a un tercero. Todo esto que yo les estoy haciendo, les estoy contando, fíjense la incumbencia profesional que tiene, porque acá intervienen presentaciones ante la Subsecretaría de Pesca y ante el Consejo Federal Pesquero para comunicar que se ha celebrado un contrato con un tercero a quien se le ha otorgado la transferencia, se le ha transferido todo o parte de esa cuota anual. ¿Sí? Bien. Esto trae aparejado que en algunas ocasiones, si esa cuota que se está cediendo, la autoridad de aplicación asume
que ese buque no está teniendo la capacidad de captura necesaria y puede verse disminuida esa cuota en una nueva reasignación de cuotas, ¿sí? Si yo tenía un 5% y durante 3 años estoy transfiriendo un 2%, la autoridad de aplicación puede considerar que entonces yo no tengo necesidad de tener una cuota de un 5%, sino de un 3%, ¿se entiende? De manera que es como si fuera una mancha para ese permiso que yo transfiera. Lo que puedo hacer, si en una determinada temporada yo sé que no voy a pescar la totalidad de la cuota asignada, puedo delegarla, puedo entregarla para que la Subsecretaría de Pesca disponga de ese porcentaje para asignárselo temporariamente a algún buque y se produzca de esta manera una redistribución beneficiosa para asignarle a algún buque que no tiene temporariamente esa cuota. ¿Se entiende? Bien. Entonces, hablamos de cuota individual transferible de captura, cuando la especie está cuotificada. Cuando la especie no está cuotificada, yo lo que tengo es una autorización. Por ejemplo, para pescar langostino. El langostino, por ahora, no está cuotificado. Pero, ¿qué dispone la autoridad de aplicación? Tampoco puedo pescar indiscriminadamente. Hay algunos buques que tienen un permiso de pesca con una autorización irrestricta, sí. ¿Cuáles son esos buques? Aquellos buques que tenían un permiso anterior a la sanción de la ley de pesca. En la actualidad, la mayoría de los permisos que pescan variedades que no están cuotificadas tienen una autorización de pesca cupoficada. Es decir, que lo que tienen no es una cuota, sino un cupo. Voy a pescar langostinos. ¿Está cuotificada la especie? No. ¿Tengo un porcentaje sobre esa captura máxima permisible? No. Pero tengo un cupo. Puedo pescar 100 toneladas. ¿Sí? ¿Se violan esos cupos? Muchas veces sí. ¿Por qué se violan esos cupos? ¿Por qué ingresan al caladero buques extranjeros más acá de las 200 millas náuticas? Porque no existen los controles que corresponderían. ¿Por qué no existen los controles? Porque no se destinan recursos a implementar esos controles. ¿Y por qué en el medio, y no nos engañemos, hay muchas personas que se benefician? Entonces, la realidad es que yo les cuento, y quiero que tengan presentes que existe un régimen legal, que existe una reglamentación, y que existen muchas empresas que trabajan ordenadamente, pero también existe lo otro. Entonces, tenemos presente permiso de pesca, permiso de pesca para entrar al caladero, y autorización o cuota si la especie está cuotificada. Sin eso, un buque no puede salir a pescar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las condiciones de un buque? Y yo les dije que para que un buque tenga arboladura pesquera, además de su matrícula, necesita del permiso. ¿Sí? Entonces, en este momento, nadie puede encomendar a un astillero, ni puede comprar un buque, o puede encomendar a un astillero del extranjero que construya un buque de pesca, si no cuenta con un permiso. Porque en este momento no hay posibilidad que la autoridad de aplicación emita permisos nuevos de pesca.
¿Está? Así que si a mí mañana se me ocurre mandar a construir un buque para que tenga arboladura pesquera, me lo voy a poner en el parque de mi casa porque no lo voy a poder botar, porque no me lo van a matricular, porque para poder matricularlo en el Registro Nacional de Buques, tengo que contar con un permiso. Bien. ¿Cómo hago para tener un permiso? De la única manera que yo puedo hacerme de un permiso es que un buque transfiera o cesione su permiso. ¿Qué dice la doctrina que es el permiso? Algunos dicen que el permiso es una habilitación que da el Estado. Otros dicen que es una concesión del Estado. ¿Cómo se pierde el permiso? Se pierde en caso de quiebra de su propietario, o se pierde si transcurren más de 180 días sin que el buque se encuentre operativo. ¿Se imaginan que con el valor que tiene un permiso de pesca, es decir, esta habilitación, si una empresa quiebra, lo primero que va a tratar antes de quebrar es de poder transferir ese permiso? Y se imaginan que si el buque está inactivo por más de 180 días, antes de los 180 días va a ser una presentación frente a la Subsecretaría de Pesca diciendo, esperen, no puedo repararlo todavía, pero pido una prórroga del plazo. ¿Se entiende? Es decir, es muy difícil que se pierda un permiso de pesca por quiebra o porque esté inactivo por 180 días. Allí entramos nuevamente nosotros con nuestra incumbencia para asesorar y acompañar y hacer las presentaciones pertinentes. Les digo esto para que en el primer encuentro les dije, abramos nuestras cabezas a tantas posibilidades que nos otorga esta hermosa profesión. No nos quedemos solamente con el litigio. Esta es una actividad fascinante. Vivimos en una ciudad con litoral marítimo y hay mucho por desarrollar en este aspecto. Entonces, ¿recuerdan que en la clase anterior hablamos de lo que era el abandono de un buque? Cuando un buque se encontraba hundido, varado o inactivo, y que el Estado intimaba al propietario bajo apercibimiento de quedarse con la propiedad de ese buque. Bueno, en un buque pesquero eso nunca sucede, porque no existe tal abandono del buque, porque se imaginan que ningún propietario va a permitir que el buque entre en situación de abandono cuando tengo un permiso de pesca ligado directamente a ese buque. Porque el permiso de pesca está ligado a una persona física o jurídica y a un buque específico. Es decir, este permiso de pesca se le otorgó a Juan Pérez Sociedad Anónima para operar con el buque Sirius 3. ¿Está? Entonces, la figura del abandono que vimos el otro día es aplicable a buques de transporte, a buques deportivos, pero no a buques comerciales que se desarrollen dentro de la actividad pesquera. ¿Se entiende? Bien. Entonces, pero tenemos que saberlo porque la ley lo contempla, las dos causas por las que se pierde un permiso de pesca: la quiebra o la inactividad por 180 días. Y la misma ley nos da la posibilidad y nos abre la puerta de en qué situaciones se puede transferir un permiso de pesca. Una pregunta, profe. Sí.
por ahí un tanto básica, pero tengo esta duda. ¿Este permiso de pesca, quién lo emite? ¿El INIDEP o la Prefectura No. Naval Argentina? No, el permiso de pesca lo otorga la Subsecretaría de Pesca. Ah, perfecto. Gracias. El INIDEP no interviene en lo que tiene fines comerciales, sino científicos. ¿Está? Perfecto. Gracias. Y en este ámbito lo que regula es Subsecretaría de Pesca y Consejo Federal Pesquero. Por ejemplo, el batinente a las cuotas. Entonces, ¿en qué casos voy a poder disponer de un permiso de pesca para transferirlo a otro buque? Y la ley me da 3 posibilidades. Que el buque haya sido objeto de un siniestro y esté hundido, o inoperable, que el buque haya perdido su vida útil por el paso de los años, esté obsoleto, y una tercera que se incorporó a través de una reforma de la ley, que es la eficiencia empresaria. Es decir, que dentro de una misma empresa se mande a construir un buque nuevo con mejores condiciones de operatividad y entonces se solicite a la Subsecretaría de Pesca que permita la transferencia de este permiso del buque A, que está más viejito, hacia el buque B. Teniendo el buque A la posibilidad de tomar otro permiso y seguir operando, ¿sí? A lo mejor un permiso con menos cuota, a lo mejor un permiso con una autorización con un cupo menor, ¿está? Pero siempre dentro del marco de una misma empresa. Señores, tengo el buque A con este permiso, solicito la autorización para transferir dentro del marco de esta misma empresa este permiso del buque A hacia el buque B porque genera una mayor eficiencia empresaria. Demuestro que va a tener no va a poder tener mayor capacidad, salvo, fíjense, que el buque haya sido construido en la Argentina, en cuyo caso me van a dar una autorización de pesca con un cupo, o si la especie que pesca este permiso es cuotificada, una cuota que se va a crecer en un 10%. Eso para estimular la industria nacional. ¿Está? Yo creo que les estoy dando demasiada información y seguramente los estoy, no sé, complicando con todo esto, pero la verdad, chicos, es que es muy interesante. Y, no sé, quiero que me digan si hasta acá han entendido, si alguien quiere hacer alguna consulta. Me perdí cuando dijo salvo que el buque haya sido construido en Argentina, me perdí en esa parte. Cuando vos transferís un permiso de pesca, vos podés transferirlo solo si el buque anterior quedó obsoleto porque está viejo y ya no puede seguir operando, porque ha sido objeto de algún siniestro, está hundido o inoperativo, ¿sí? O por mejoramiento de tu eficiencia empresaria. Son los 3 casos en los que podés transferir el permiso de un buque al otro, ¿sí? En los 2 primeros casos, el buque saliente, digamos, ya no opera más. Hay que desguazarlo. Hay que extraerlo del mar, hay que destruirlo, ¿sí? Porque ya no puede operar. O porque fue objeto de un siniestro, o porque ya es muy viejo. ¿Se entiende? En el tercer caso, el buque saliente está operativo. Pero yo quiero demostrarle a la autoridad de aplicación que lo que voy a hacer es incrementar mi flota y mejorar la eficiencia empresaria, es decir,
aportar mejores elementos para la navegabilidad. Entonces, voy a poder transferir, si es que se me otorga la autorización, si las demostraciones son pertinentes. En los 3 casos hay un buque nuevo, ¿sí? En los 3 casos, si ese buque nuevo se construye en un astillero argentino, el cupo o la cuota pueden crecer en un 10%. ¿Está? Ahí está, gracias. Bien, si yo estoy trayendo un buque del extranjero, no, pero sí lo que se busca es estimular la industria naviera nacional. ¿Está? Bien. Yo tengo una pregunta, perdón. Sí. ¿El cupo también se puede transferir igual que la cuota? Sí, el cupo se puede transferir. Bien, gracias. Y el cupo y la cuota, ya que preguntaste, se pueden transferir de la manera que les dije, que es detrayendo de mi posibilidad de captura para dársela a un tercero, lo cual también les dije, no deja de ser una mancha para ese buque, y también se puede transferir si yo alquilo el buque. Yo, propietaria, armadora de un buque, tengo un buque abocado a la actividad pesquera que tiene un permiso y tiene una autorización de pesca, y alquilo todo. Le doy la tenencia del buque a otra persona que se va a transformar, recuerden, en la armadora del buque, ¿sí? Que es quien va a tener la tenencia del buque, y para desarrollar la actividad comercial, no solo le alquilo el buque, porque si le alquilo el buque solo, acuérdense que no va a poder pescar. Necesita de un permiso y una autorización. Y cada permiso y autorización está atado a una persona y a un buque. Entonces, si yo celebro un contrato de locación de ese buque, también alquilo el permiso y la autorización. Todo eso siempre, recuerden, va a quedar registrado en la Prefectura Naval Argentina, en el Registro Nacional de Buques. ¿Quién es el armador? ¿Quién es el locador? ¿Quién es el nuevo locatario? Todo siempre tiene un doble registro en materia de actividad comercial pesquera. La autoridad de aplicación, que es la Prefectura Nacional Argentina, y la Subsecretaría de Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca. ¿Está? Esto para que tengan presente cuánto trabajo puede haber. Le hago una consulta, profesora. ¿No? Ese 10% que le Sí. otorga al barco nuevo, ¿es un cupo para la captura de la pesca? Es, o incrementa el cupo, si es un buque que tiene autorización de pesca, Sí. o aumenta la cuota, y es una especie cuotificada. Aumenta, y la cuota no representa el valor de más pesca, no. El 10%. A No, ver cómo a ver, se lo explico. si un buque tiene asignada una cuota, supongamos, del 10% para pescar, del 10%, yo les dije recién, de la captura máxima permisible. INIDEP dice, supongamos, un ejemplo, para la temporada de merluza 2021 se van a poder pescar 10.000 toneladas de merluza azul. Tu barco tiene una cuota del 10%, supongamos, del 10% sobre este total. De todas, ¿sí? sí. Estoy diciendo una barbaridad porque se imagina que si no solo podrían pescar 10 barcos. Pero para que se entienda, si el buque tiene una cuota del 10% y vos solicitaste una autorización a la Subsecretaría de Pesca
y a prefectura, comunicaste que por eficiencia empresaria vas a construir un buque nuevo, te dan las autorizaciones, ese buque, en vez de tener una cuota del 10%, va a tener una cuota del 11%. Que influye en la cantidad Entonces, de la pesca. En vez de poder pescar 1000 toneladas, vas a poder pescar 1100 toneladas. ¿Se entiende? Exactamente, exacto. Bien. Muchas gracias. Doctora, Sí, un comentario. Yo por lo que estoy deduciendo, todas estas normativas lo que hacen es poner un techo. Es decir, se está dando cupos, cosa que estaría bien, pero hay un valor máximo que se puede pescar. Eso de alguna manera limita el crecimiento del área. Eso se hace por lo que el INIDEP dice, y en tal caso, si es así, ¿por qué nosotros protegemos el área marítima nuestra y vienen buques de afuera y están pescando? Quiere decir que hay recursos, y vienen desde tan lejos a pescar en nuestras aguas y nosotros no permitimos pescar en nuestras aguas a nuestros buques y al sector, no lo hacemos crecer con todos estos cupos, es como que es contradictorio. Pregunto, es un comentario más que una pregunta. mire, yo tal vez hago una lectura diferente y lo que a mí me parece es que si la investigación científica establece que hay una capacidad de captura determinada y en base a eso se otorgan los cupos y las cuotas, es porque si se pesca de más de eso, lo que se afecta es el recurso. Es decir, entonces, los recursos están, pero se necesitan vivos para recrearse. Si nosotros capturamos de más, depredamos, y eso hace que el recurso no se renueve. Entonces, el límite que se pone es para que se preserve la continuidad de la especie. Lo que hacen los buques que entran es llevarse ese recurso que debe quedar vivo para recrearse, ¿se entiende? Si el INIDEP dice, hay 20, pero para que esto se pueda sostener en el tiempo, se puede pescar 10. Vamos a distribuir cupos y cuotas para que se lleven 10 y los otros 10 queden reproduciéndose. Los buques que vienen del extranjero se llevan parte de ese 10. Los buques que tienen una cuota o un cupo asignado y pescan arbitraria e ilegalmente por encima de ese cupo, de esa cuota, están afectando ese 10. De manera que lo que están haciendo es destruir el recurso a futuro. ¿Se entiende? No, está claro, está clarísimo, yo lo entendí eso, pero lo que hace que no solamente los buques de afuera depredan el mar, sino que impiden crecer a la industria nuestra. Por supuesto. O sea, Por supuesto. es Pero una... nosotros tenemos que tener un límite, porque si no, con ese criterio, todos nuestros barcos saldrían a pescar sin cupo, sin cuota, y el recurso desaparece. Es decir, lo que tiene que suceder, a mi criterio, ¿no? A mi humilde opinión, es que lo que se tiene que activar son los mecanismos de control. Totalmente de acuerdo, claro, tiene que Es ser. decir, ahí tiene que haber una fuerte decisión, discúlpenme, pero política, de poner el control donde debe estar. Es decir, todos sabemos que ingresan más acá de las 200 millas náuticas buques extranjeros todo el tiempo. Yo he visto fotos nocturnas, no sé si usted las ha visto. Es una ciudad en medio del mar. Es un delirio, es una locura. Pero Es además, una locura, es una barbaridad. Lo que hablábamos el otro día respecto de la llegada
de la evolución tecnológica que hoy nos permite tener monitoreo satelital en un teléfono. Es decir, el propietario, el armador de un buque, tiene una aplicación y mira dónde está pescando su buque. ¿Y sabe con lo que se encuentra? Con que está lleno de buques alrededor pescando. Entonces, lamentablemente, es muy triste lo que nos pasa. Porque estamos permitiendo que se lleven parte de nuestra riqueza. Y lamentablemente muchas empresas nacionales tampoco toman conciencia de lo que significa el respeto de la ley y de la norma para que nuestra posteridad tenga este recurso. Miren, les voy a contar otra situación. Hay alguien acá que la otra vez, no sé si me dijo que estaba relacionado con el tema de las... Discúlpenme que mi perro está un poco... Ya estoy. Pero estaban mis hijos del otro lado y él se quería ir con ellos. Hay una posibilidad, cuando yo les dije que por eficiencia empresaria o porque el buque está hundido, porque el buque está obsoleto, les dije que se podía transferir el permiso, ¿no? Bien. El permiso se puede transferir de un buque a otro buque o de 2 o más buques a un buque, ¿sí? Eso se denomina reformulación del permiso de pesca. Entonces, en ese marco ha sucedido que en muchas oportunidades se hayan tomado, por ejemplo, 2 permisos de lanchitas amarillas que tenían autorización para la pequeña autorización para la pesca del langostino, pero que ya se encontraban obsoletas. Entonces se ha realizado una transferencia de 2 lanchitas amarillas hacia un buque más grande. Se ha producido la transferencia del permiso y este buque tiene permiso y autorización para la captura del langostino. Así es como hoy han desaparecido de nuestra banquina más de 100 lanchitas. Si ustedes pasan, se dan cuenta que han desaparecido muchas lanchitas. Lanchitas que no estaban operativas, o lanchitas que estaban operativas pero ya estaban muy viejas. Bueno, esas lanchitas no tienen una autorización con un cupo muy grande para pescar langostino, porque son pequeñas embarcaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se han reformulado 2 lanchitas, que supongamos cada una de ellas podía pescar 100 toneladas de langostinos, hacia un buque, reformulando estos 2 permisos en un solo permiso, estas 2 autorizaciones en una sola autorización. Cada una de estas autorizaciones tenía 100 toneladas de cupo cada una. Este buque tiene una autorización por 200 toneladas, ¿sí? Bueno, ¿saben lo que pasa muchas veces? Que este buque que tiene la autorización de estas 2 lanchitas de 200 toneladas, pesca 400. Eso sucede. ¿Todas las empresas son iguales? No. Todas las empresas no son iguales. Y hay muchísimas empresas que pescan seriamente y en cumplimiento con todas las normas. Pero... ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo se hace para controlar? Sí. Eso depende de la prefectura, depende de la Secretaría de Pesca, depende del Consejo Federal Pesquero. ¿Pero que hay alguien cuando el barco llega, alguien que mira a ver cuánto pescó? ¿Eso hacen? Hay declaraciones, claro. Hay, o sea,
Son documentos con la Hay un declaración. inspector, hay un inspector que va, no sé, con una balanza, con algo, No, no mide hay- lo que... eso No, pasa- digo una balanza por decir, ¿no? Pero tiene que haber alguien. Usted piense que todo esto está en el marco de un desarrollo comercial que permite que ese buque descargue. Cuando se descarga, se hace una declaración jurada de qué es lo que se está descargando. ¿Sí? El capitán consigna cuánto está declarando, entonces, cuánto está descargando. Esa descarga después se traduce en materia prima que va a o que bien va a una planta para su procesado o se comercializa. Otra pregunta, ¿qué pasa? ¿En mercado interno o en exportación? ¿Cuánto afecta la pesca ilegal? ¿Cuánto afecta? ¿En qué porcentaje? Porque yo estoy viendo esto en forma macro, la estoy viendo como a una fábrica que puede producir 100 y le dice, no, vos podés producir nada más que 40. Pero yo tengo para producir 100. No, vos producís 40 porque los otros 60 viene fulanito, mengano, se lo van a llevar ellos. Pero, ¿cómo? Bueno, eso es lo que está pasando, ¿o no? Sí, eso es lo que está pasando. Pero reitero, en su ejemplo, ese 60% necesita permanecer para que usted siga teniendo la capacidad. Si nosotros nos llevamos el recurso, lo que va a pasar es que se están beneficiando unos pocos, pero lo que nosotros tenemos que ver, que es la preservación del recurso y el largo plazo, es decir, digamos, forma parte del egoísmo humano, ¿no? Porque si viene un buque extranjero, que es el que está atravesando de las 200 millas para acá y está pescando, probablemente no le importe nada de lo que pase con el futuro de la industria pesquera en nuestro país, pero a nosotros nos tiene que importar, porque somos ciudadanos argentinos, y porque acá viven nuestros hijos, y si Dios quiere vivirán nuestros nietos. Entonces, realmente es muy triste lo que pasa, porque se está mirando el negocio acá adelante, pero no se está pensando en el futuro. Lo que hace el INIDEP está bien, no está detrayendo para regatear el producto, está diciendo, miren, pueden pescar hasta acá, porque esta es la captura máxima permisible para la preservación del recurso. ¿Se entiende? Está clarísimo. Profesora, Gracias. Sí. ¿Y el control? ¿De Sí. quién depende? ¿De prefectura el control de los barcos que vienen extranjeros a pescar? Claro. Y Claro. ellos no Es lo la ven, lo que policía vemos marítima. nosotros. Nosotros lo vemos por televisión, las noches iluminadas que dice el señor. ¿Las autoridades no la ven? ¿Cuántas cosas? Bueno. Claro, esto se asemeja al campo, que también tiene todo medido. El campo se asemeja a la venta de drogas, se asemeja a Ay, es muchas terrible. cosas que lamentablemente todos sabemos. Es terrible eso. A mí me duele como si fuera mío, porque Y es que no podemos hacer nada aparte. es nuestro. Sí, Lamentablemente. Lo que podemos hacer es desde nuestro humilde lugar, cada uno ser respetuoso, denunciar si puede, ser responsables si tiene la oportunidad de participar en algún tipo de actividad como esta, promover el cumplimiento de las normas. Es difícil. Bueno, es muy triste aparte, ¿no? es ¿O muy me difícil. parece a mí? Es muy difícil. Sí. Es muy difícil porque en el medio hay decisiones que los ciudadanos comunes solo tomamos a través de nuestro voto, pero... Y además hay familias que están atrás del trabajo de la pesca. Pero por supuesto, por eso les digo, se ven limitadas. Es tan interesante tener en cuenta que nosotros vivimos en una ciudad con litoral marítimo, porque se imaginan que desarrollar este tema en el medio de la Quiaca a nadie le interesa, pero nosotros somos
actores vivientes de esta situación. Por eso me da tanta pena que solo tengamos este ratito. Ay, yo seguiría Yo traté todavía. de resumir, muy escuetamente este tema, ya se darán cuenta que da para muchísimo desde donde lo miremos. Derecho comercial, derecho internacional público, privado, derecho administrativo, es muy interesante. Yo le comenté en la clase que mi esposo había trabajado en el puerto. En una Por eso fábrica. sabía que alguien me lo había comentado. Sí, así que conozco bastante el tema de todo lo que pasó. Esto viene del año 84, la depredación del puerto y en la Absolutamente. época de que estaban, que todavía está, que estuvo de ahí de ministro de Pesca, que todavía figura en la política, que se vino al puerto. Es así. Yo lo que quiero es hacerles a todos una pregunta, a ver si han entendido, si alguien quiere hacerme una pregunta. Yo me lo entendí de memoria. Bueno, me encanta. chicos, yo agradezco a todos la atención. Esto es todo lo que vemos de derecho marítimo. Ya les digo, a disposición y sepan que hay una incumbencia profesional maravillosa en este tema. Así que lo que traté es de al menos dejarles enunciados, porque bueno, lamentablemente estamos inmersos dentro de una pequeña bolilla en la materia, y les repito, quedo a disposición, estoy muy agradecida de la atención de todos ustedes, y nos vemos el 18, que el doctor Sánchez les va a dar algunos enunciados básicos del derecho aeronáutico. Ese mismo día yo voy a estar presente, si alguno tiene alguna duda respecto de este tema, también la podemos evacuar. El jueves que viene no tenemos. El jueves que viene tienen una plenaria, pero creo que es de seguros, o sea, no es nuestra, es de otro tema, pero tienen plenaria, sí, porque justamente yo pensé que iba a tener una clase más, pero la necesitaban para que vieran otro tema. Yo le quiero preguntar si la primer plenaria la dio usted. Sí. Bueno, no sé si vieron alguna otra plenaria de otro tema. Porque yo no pude entrar, tuve problemas en la computadora, no pude entrar y la perdí. Pero los chicos del centro la tienen grabada, ¿eh? Bueno. Así que se la pide a cualquiera de los chicos del centro. Se la voy a pedir a los chicos, sí. Bueno, muchas gracias, profesora. Bueno, doctora, chicos, si puede subir alguna información al campus, o sea, porque es un tema muy interesante. Sí, cómo no, les voy a subir algún aunque no entre en el programa para leer y estar un poquito más en tema. Muchas gracias. Cómo no, con todo gusto. Bueno, chicos, los libero entonces. Muchísimas gracias por la atención. Que tengan Bueno, chao, gracias. Gracias, doctora, Gracias. gracias.